por libertopolis.com. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets, e-readers, protección, memoria, routers, switches, seguridad. Intelab, te conecta hacia la tecnología. Visita nuestras 34 tiendas o compra en línea en intelab.com. Intelab, te conecta hacia la tecnología. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a Pablo Velázquez en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de Libertópolis por la tarde. Les saluda Pablo Velázquez acá en un martes más compartiendo con ustedes. Muy feliz de tocar muchos temas relacionados sobre cómo vivir en sociedad, cómo vivir en libertad y cómo ser mejores personas. Pues nos alegra tener aquí este 7 de febrero aquí un invitado muy especial que ahorita les voy a presentar. Que además de ser un joven muy activo, pues le decía que la mejor definición de Ítalo Megna, que es nuestro visitante de hoy en día, es un emprendedor. Y hoy nos va a estar contando un poquito de los emprendimientos que ha montado. Porque al final hemos hablado aquí mucho sobre el emprendedor, sobre cómo identificar oportunidades y a raíz de identificar esas oportunidades crear proyectos que suplan esas necesidades. Y hoy Ítalo nos va a contar un poquito de los proyectos que ha montado una librería, ha montado un centro de estudios, pero también vamos a hablar sobre cómo se construye país. Cómo se construye una sociedad y especialmente cómo se construye una sociedad donde se respeta la libertad y donde se vive en responsabilidad. Así que bienvenido, Ítalo. Esta es tu casa y bienvenido a Guatemala, que vienes de Chile, ¿no? Sí, oye, muchas gracias, Pablito, por la invitación. Es un placer poder estar acá, además en esta radio tan importante, tengo entendido, en la defensa de las ideas de la libertad. Así que, nada, profundamente agradecido por la invitación y la oportunidad. Buenísimo, pues Ítalo, pues tú nos has contado durante esta semana que nos has estado de visitas en la universidad, en eventos, etcétera, que hemos salido a comer un poquito sobre la lucha que tú haces en el día a día por construir un mejor país, ¿verdad? En este caso, tú has trabajado por construir un mejor Chile, que es de donde eres. Y tengo una pregunta para ti, que es una pregunta que justamente tratamos en muchas clases en las que soy facilitador. Y es, ¿por qué has decidido tener un rol más activo en esa construcción de la sociedad cuando lo más fácil es quedarse en casa? Mira, muy buena pregunta, Pablo, te la agradezco. Acá voy a plagiar a una amiga mía de Chile, que ella tiene una frase, dijo una vez en una radio también, en un programa, que ella no se quiso meter en política, sino que la política se terminó metiendo en su vida. ¿Ya? Finalmente, tú sabes que las ideas mueven el mundo, las concepciones, los principios, la moral que tiene cada uno, la visión de mundo. Y cuando uno cree que puede permanecer en una zona de confort ajena a lo que son las discusiones políticas, contingentes, la coyuntura, y simplemente observar o simplemente hacer como que no está sucediendo, lamentablemente vivimos en un mundo en que hay una disyuntiva muy grande entre lo que son los principios liberales, o los que creen en la responsabilidad individual, en la dignidad, y aquellos que no creen en la misma. Y estos principios no son compatibles. Entonces, tú al optar, creyendo en la libertad, por ejemplo, no participar de lo que son los procesos coyunturales de cada país o del mundo,
tarde o temprano te vas a dar cuenta de que quienes sí participan empiezan a estrechar cada vez más la cancha hasta que llegas a un punto en el que no tienes dónde esconderte, digamos, en donde hasta ya empieza a afectar las esferas más íntimas de tu vida personal, y ahí es cuando tú dices, ¿cómo pasó esto? Digamos, ¿cómo llegamos a esto? Yo no tengo nada que ver con esto, sin embargo me está afectando. Ese fue mi caso en particular. Indignación, te escucho decir. O sea, llega un punto en el que ya te afecta tanto que ya estás indignado y te surge esa necesidad de actuar. Claro, porque quedas impotente ante lo que son, digamos, instituciones mucho más grandes, digamos. Quizás se ve la justicia, yo creo que pasa en todos los países, los sistemas de justicia no son perfectos, pero es como cuando, no sé, la persona que te causó un gran dolor, no sé, pudo haberle hecho mucho daño a una persona cercana a ti o a ti mismo, y tú sabes que fue así y queda libre ante la justicia. Es un poco como eso, tú dices, ¿qué hago? ¿Me entiendes? No puedo tomar justicia por mano propia. Entonces esto fue lo mismo, te empieza a dar mucha frustración, impotencia de decir... De entender que realmente todo lo que tú puedes hacer es en una esfera, en un espacio muy limitado, y que es la consumación de todas ese trabajo en estos espacios limitados lo que termina generando grandes cambios y grandes fuerzas sociales que terminan por imponerse y que terminan afectando a los distintos otros espacios, digamos, de cada persona. ¿Y por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar hasta el momento en que te indigna y que te toca? O sea, ¿por qué esperar a ese momento cuando las señales están disponibles ahí, lo puedes ver antes? ¿Por qué muchos, y me incluyo, por qué no actuamos hasta ese momento? Porque yo creo que las ciencias sociales en su mayoría son contraintuitivas. Entonces uno no lo asocia que A está causando B, sino que dice A es algo, B es otra cosa, ¿sí? Y lamentablemente es así. Entonces, uno nunca dimensiona cuando, por ejemplo, llega un venezolano a tu país, un cubano, un argentino, hoy acá un chileno, ¿cierto? A decirles, chicos, esto está pasando y esto también pasó en mi país. Y después uno empieza a escuchar, y te lo digo, me lo sé de memoria. O sea, las otras personas empiezan a decir, como decían en Chile, y como decían en Venezuela, no, es que Venezuela no es Cuba, no, es que Chile no es Venezuela o Chile no es Argentina, es que somos otra cultura. Y como son ciencias contraintuitivas, tú no te das cuenta de que realmente son leyes universales, que están presentes, que muchas veces nos condicionan en muchos sentidos. Entonces uno nunca se da cuenta, y además el ser humano nos quejamos, ¿cierto? Nos quejamos siempre estamos insatisfechos, y es natural y no está bien ni mal que sea así, simplemente es. Estamos siempre insatisfechos, buscando formas de tener un mejor vivir, de perseguir nuestros sueños, de solucionar los problemas que se nos van presentando en este caos que es el mundo, ¿cierto? Y la vida de cada ser humano y su infinita complejidad. Entonces, el punto es que finalmente uno no cree en estas cosas hasta que lamentablemente llegas a ese punto en que, como decía mi amiga, uno no se mete en política, sino que la política se mete en nuestras esferas más íntimas, y evidentemente eso te obliga o te cambia las prioridades y dice, ahora, bueno, acá está mi principal insatisfacción, tengo que hacer algo al respecto de esto. Pero bueno, estamos en no sé si será una maldición, pero es una condición simplemente presente en los seres humanos. Bueno, y ahora, has mencionado 3 ejemplos, o sea, los 3 ejemplos muy tristes, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Chile. Y es cierto que nos podemos fijar en cómo se ha coartado la libertad y ver esos ejemplos. Pero si te vas un paso atrás, sabes que estos momentos en los que vienen estas ideas liberticidas, estas ideas que coartan la libertad y la capacidad de las personas de prosperar, es justamente en el momento en que esas sociedades son prósperas. O sea, ves el caso de Cuba en los años 50, y es cierto, no era un paraíso terrenal, había muchos problemas, pero no en una sociedad próspera. Ves Venezuela, ves en los años 90, etcétera. De nuevo, muchos problemas como los tenemos muchos, pero había prosperidad. Chile también no es una sociedad perfecta ni cerca, pero había mucha prosperidad. ¿Y por qué en esos momentos, por qué en esas situaciones es donde florecen más estas ideas liberticidas? No sé si tienes una respuesta o te lo has planteado antes. Es que es muy complejo. Yo creo que algo que se está viendo a nivel mundial es que la gente deja de creer. Porque, claro, tú tienes cierto bienestar, que genera un cambio generacional en que ya los problemas en Chile, como decimos, ya no es un problema, ya no estás lidiando con una sociedad que sufre de desnutrición y de pobreza, sino que estamos hablando de generaciones sobrealimentadas.
¿entiendes? Que ya es completamente distinto el tipo de problemas que emergen desde ahí. Entonces, claro, no es que yo creo que empiezan a emerger en estos momentos, simplemente es que cuando tú llegas a ese periodo crítico, ese momento crítico, en que ya estás lidiando con pobreza, con desnutrición infantil, con inflación, con lo que tú quieras, la gente deja de creer en las instituciones, deja de creer, digamos que ya empiezas a llegar a un piso en que dices ya de acá más abajo, digamos, no puedes caer. Entonces la gente empiezan a emerger otro tipo de instituciones como el mercado informal, ¿no es cierto? Empiezan a emerger el mercado negro, se empieza como en Venezuela a dejar de utilizar el bolívar y se empieza a usar el dólar. Y te das cuenta, naturalmente, que la gente ya, como el Estado no te puede dar ninguna solución, porque ellos fueron los principales causantes en gran parte, empiezan a volver a su estado natural, que es el estado natural del hombre, la pobreza. Y cuando tú estás en ese estado natural, uno empieza a depender de uno mismo y empieza a entender que hay normas invisibles que tenemos que respetar si queremos garantizar nuestra prosperidad, que es respetar lo del otro, lo que es del otro, y trabajar en conjunto. Creo que eso es simplemente la naturaleza. No sé si es yo creo que es cuando la razón por la que quizás las sociedades son más susceptibles a este tipo de ideas es porque si hay algo en lo que hemos fallado los liberales ha sido en comprender este constante estado de insatisfacción y estar siempre a la vanguardia de lo que son los nuevos problemas que enfrentan las distintas sociedades con sus respectivas características. Y eso es lo que pasó en Chile. Todos dijeron hoy, pero si los salarios están creciendo, todo está maravilloso, se erradicó la desnutrición infantil, ya no tenemos 40-60% de pobreza, tenemos un 7% de pobreza, tenemos los salarios más altos, hay agua potable en todo el mejor sistema de salud, el mejor sistema educativo. Que es el sueño de Guatemala, ¿no? O sea, queremos llegar a ese punto. Claro. ¿Pero qué pasó entonces? Y bueno, todos dijeron vamos viento en popa, las reformas están funcionando, pero las nuevas generaciones no saben cómo se vivía antes. Entonces ellos dicen, a mí no me importa que estén aumentando los salarios. Bueno, y hay otro elemento que son las concepciones que uno tiene desde la educación de lo que es el mundo. Y en Chile, por un lado, del lado de los liberales no se hizo nada. Una vez se instalaron las reformas y el sistema, no se buscó defender esto y digamos, fundamentarlo. Simplemente se dejó que avanzara. Y por otro lado, en las ideas más liberticidas, digamos, colectivistas, más radicales, se empezó a difundir y se continuó con el trabajo de difusión de esta idea de que el mundo es un mundo de lucha de clases y todos estamos enemistados con todos y los intereses míos están comprometidos por los tuyos. Bueno, eso permeó las nuevas generaciones, entonces obviamente sus problemas que no estaban viendo solución en un mundo de la libertad, empezaron a decir que ya creer y se convencieron de que el sistema era el problema, no eran ellos. Porque eso es algo curioso de la libertad implica responsabilidad, como tú bien dijiste al inicio del programa, ¿no es cierto? Y además, no solamente responsabilidad, para enfrentar la responsabilidad necesitas mucha honestidad. Sí. Y tú tienes que ser una persona capaz de mirarte y decir, mira, en realidad tal vez a mí no me están contratando porque quizás yo soy el problema. Quizás porque tal vez no hay trabajos con el sueldo que a mí me gustaría empezar y quizás tengo que empezar de más abajo. Tal vez... Tengo que prepararme, tengo que invertir tiempo de ocio en preparación. Tal vez no soy tan buen profesional como creí. Tal vez mis papás, que ahora obviamente con las mejores intenciones me trataron de dar las mayores oportunidades y que no me faltara nada, tal vez me sobreconsintieron. Entonces yo ahora entro al mundo real y me doy cuenta que no soy tan especial como mi mamá me decía, porque a mi jefe no le importa que yo sea el niño más bonito del mundo, sino que haga bien mi trabajo. Claro, porque en una sociedad libre lo que estás creando es valor y creas valor para los demás, que así es como creas valor para ti mismo, ¿no? Exactamente, entonces yo de repente me veo inmerso en este mundo y veo que mi jefe no me encuentra el niño más lindo del mundo, que nadie me tiene la comida lista en casa, que tengo que hacer mi cama y digo, en realidad estoy muy estresado, no sé cómo lidiar con este estrés y no debe ser mi culpa, debe ser el problema del sistema. Quizás viene alguien con una narrativa que es fácil, exacto, que es que te pone como víctima y que dices, tú eres la víctima, alguien es culpable del sufrimiento que tienes. Al clavo, listo. O sea, al final llega esa persona que te dice, que se propone el mismo como la solución, porque te dice, el problema no eres tú. El problema es el sistema y que los ricos te están quitando lo que debería ser tuyo. Así que vota por mí y yo me encargo de entregarte lo que te corresponde. Claro. Y generalmente estas ideas al que más afectan es al más pobre, ¿no? Porque es el que no tiene otra alternativa y es el que prosperaría más en una situación donde puede crear valor para los demás y eventualmente prosperar en sí mismo. Entonces ahora viene una filosofía que le implanta una mentalidad
de víctima y que le ponen una posición donde quiere demandar o donde se siente ofendido, etcétera, Bueno. en lugar de tomar la oportunidad que le da una sociedad libre y democrática para prosperar, y en lugar de eso se convierte en un victimista que está demandando cosas de los demás, ¿no? Exactamente, hoy día en una conversación, ¿cierto? Con una persona acá de la radio, me dice, menciono el término de grupos marginados, ¿cierto? El concepto de grupos marginados, que se asocia, ¿cierto?, a los estratos socioeconómicos más vulnerables. Entonces, uno dice marginados, pero un sistema de libertad, ¿a quién margina? Es decir, en Chile era el país con mayor movilidad social de toda la OCDE. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas del estrato socioeconómico más bajo era mucho más posible que llegaran a los estratos socioeconómicos más altos y viceversa que en cualquier otro país del mundo, o al menos de la OCDE, que son los países, ¿cierto?, desarrollados. Sí. El club de países ricos del mundo. Exacto, y este cartel que es la OCDE, pero bueno, es otro tema. Entonces, ¿por qué marginados si el sistema, en ese caso, si eso es verdad, no te puede estar marginando? Porque significa que tú puedes lograr, si te esfuerzas, llegar lejos. Bueno, resulta que los grupos marginados en la práctica terminan siendo marginados por las políticas públicas. Claro. No porque no los incluyan, sino que porque ellos son el centro de atención. Y el centro de atención sobre el cual se construyen y se diseñan estas políticas públicas es que va el político, el burócrata de turno, el partido político y le dice, usted no tiene culpa de lo que le está pasando, yo me voy a encargar de que la vida sea más fácil para usted, y empiezan a generar una clientela dependiente de los recursos Sí, las prebendas que te da del resto de la gente. Entonces ellos dicen, claro, es un derecho garantizado que a mí me den una mensualidad del Estado todos los meses, que me den una casa, que no tenga que pagar por la escuela, que esto, y todo está garantizado de repente, pero nadie se pregunta de dónde está saliendo esa plata. Claro, pero y como decía Bastiat, al final, cuando le pides algo al Estado, estás diciendo que le estás poniendo la pistola a alguien encima. Exacto. Porque la expoliación es quitarle a los demás para tener tú lo que es tu derecho, ¿no? Exactamente. Entonces, eso termina marginando a las personas, porque las termina volviendo incapaces de pararse sobre sus propios pies. Claro. Eso es marginar. Digamos. Entonces, lo que veo en tu análisis de lo que ha pasado en Chile son tres cosas clave. Dime si te escucho bien, pero uno es que la realidad y entender la complejidad social es algo muy, muy difícil, es algo muy complejo. Uh-huh. Como es algo muy complejo y difícil de comprender, las narrativas que simplifican todo y ponen en términos de buenos y malos, de estos contra los otros, son muy fáciles para explicarle a la gente qué es lo que está pasando y que tal vez por un problema encuentren una explicación que es satisfactoria pero errónea. Y el otro punto que también hacías hace un momento es que aquellos que conocen los principios, les falta empatía para entender el problema del nuevo. Y lo que decías, y que lo conecto con algo que hablábamos hace unas semanas acá con Carol Ríos, y es que a veces nos olvidamos que las personas no son objetos, y en este caso no son datos, sino que son personas con fines, con pasiones, con sueños, etc. Entonces, si como personas educadas, que tenemos la capacidad de comprender, nos olvidamos de la persona que está detrás, y que es cierto que ahora ya tiene acceso a agua, ya tiene acceso a una buena alimentación, etcétera, que de nuevo es la meta en Guate, pero surgen los problemas. Entonces hay que reinterpretar y volver a tener empatía con esos nuevos problemas que surgen para poder seguir construyendo país, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo. Al final también hablaba con una chica ahí en la universidad que me planteaba, cierto, que ella lo que buscaba por medio de este proyecto era que las personas pudieran superar la pobreza lo antes posible. Pero ahí te enfrentas dos problemas, porque tú lo que necesitas también no solamente es que puedan superar la pobreza lo antes posible por sus propios medios para hacerlo económicamente sustentable, sino que también tienes que hacerlo culturalmente sustentable. Qué interesante. Y sobre el tema de cultura y cómo avanzar en la cultura, que yo sé que tú eres un emprendedor, como llamarían algunos, un emprendedor social, y en el tema de educación, en el tema de cultura, vamos a estar hablando de eso. Y bueno, ahora vamos a un corte, pero antes de irnos al corte, les quería comentar que no se olviden que pueden encontrar a Libertópolis en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify. Síguenos y no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo en cada red social y noticias sobre los maravillosos invitados que tenemos cada semana. Así que no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. En la vida no hay un solo día en el que no cometamos errores. Estos errores pueden ser causa de pena y de tormento, y en especial pueden ser un motivo para ser duros con nosotros mismos, lo cual a veces nos aleja de la meta del amor propio. Y si bien no hay que ignorar los errores, hay que ver en ellos oportunidades para aprender y crecer constantemente. Te invito a que tengas compasión de ti mismo y te des cuenta que estás en un largo camino de aprendizaje llamado vida. Soy Pedro Pablo Velázquez, conductor de Libertópolis, y te espero en nuestra programación de los martes por la tarde. Lunes, martes o sábado, todos los días hay que sonreír. Un gran día puedes tener con buena energía, buena salud y buena actitud. Con actitud de ganador, tengo un gran día, sí señor. Con actitud de amistad, tendrás un gran día de verdad. El sabor y la energía que te dan los cereales Gran Día te harán ver la vida con alegría y con la actitud de Cereales Gran Día. ¿Quieres escuchar ideas nuevas que aporten a tu vida? Sintoniza los programas de Libertópolis por la 102.1 FM Plus. De 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. Libertópolis, el valor de la verdad. Solo por la 102.1 FM Plus. Recuerden llevar su combo de ELA, así es, el blend de ELA para cuidar su sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Y comprándolo en combo también cuida su bolsillo porque se ahorra unos quetzales. Así que ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14 y pedir su combo de ELA. A veces nos sentimos obligados a ser perfectos, a cumplir con expectativas ajenas. Pero ¿qué pasa con nuestros propios deseos y nuestra propia visión? Que la presión social no nos abrume. En este mes del amor y la amistad, aprendamos a amarnos y aceptarnos tal y como somos. Y es que esta es la clave para una vida llena de felicidad y éxito. Empecemos a amar amándonos a nosotros mismos. Valorémonos. Este es un mensaje de Alex y Stefan Juárez, los conductores de Viernes en la Tarde. Los esperamos de 5 a 7 todas las semanas. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com. Bueno, buenas tardes, estamos de regreso en su programa Libertópolis por la tarde. Estamos acá con el invitado del día de hoy, que es Ítalo Omegna, que nos visita desde Chile. Es un joven empresario, activista que está construyendo país en Chile, que ha tomado riesgos incluso personales para avanzar las ideas de la responsabilidad y la libertad en su país. Hemos estado hablando al principio, comenzamos con una pregunta de por qué él se ha atrevido a alzar la voz, etcétera, y nos ha contado mucho sobre cómo llega un momento en el que te toca la realidad y te obliga a salir. Y hablábamos de cómo no esperar hasta ese momento, sino que actuar antes. Hablábamos de lo complejo que es la situación, pero también lo importante que es darse cuenta que no estamos hablando solo de datos. A veces en el caso de Chile se habla mucho de los indicadores, los famosos indicadores de bienestar humano, que son importantes porque reflejan una realidad tangible de la pobreza material que hay que luchar y que queremos salir de eso, trascender de ese estado natural. Pero también estábamos hablando al final del corte de la pobreza, podríamos llamarle cultural, y la necesidad de la educación, y que también es parte de lo que hacemos en este proyecto de radio y de espacio de discusión, que es discutir ideas, porque al discutir ideas, al compartir, al examinar, al reflexionar,
pues estamos también construyendo prosperidad, en este caso prosperidad intelectual. Así que bienvenido de regreso, Ítalo. Muchas gracias por acompañarnos. Y cuéntanos, o sea, ¿cómo ha sido tu batalla con la cultura? ¿Y cómo afecta la cultura con la construcción de ese país libre, próspero que todos queremos? Bueno, cualquiera que estudie, ¿cierto?, las ciencias sociales, sin importar si eres liberal o socialista o comunista, te vas a dar cuenta que la literatura está llena tratando de explicar cómo se forman las instituciones, tanto formales como informales. En el caso de Chile, claro, ha habido un trabajo intenso por parte de los grupos, cierto, que creen que el Estado es el forjador de la libertad humana, de la dignidad de las personas. Y ha sido un trabajo constante, siempre con un sentido de urgencia. Entonces tú dijiste, claro, la persona que está manejando un carro, que no tiene nada que ver con estos temas, ella no tiene por qué sentir un sentido de urgencia. Los que deberían sentirlo son aquellas personas que creen en las ideas y que las comprenden y que buscan difundirlas. Ellos deberían entender mejor que nadie que la batalla, para no usar el término batalla, porque sé que a veces le da escalofrío a algunas personas que sí han experimentado batallas reales, ¿cierto? Claro. Pero el debate por las ideas es atemporal y es constante. Eso fue lo que estuvo pasando en Chile. Finalmente se empezaron por medio de estas mismas ideas, que resumiendo la creencia de que el empresario es malo, que la iniciativa privada es injusta, que le quita los recursos al resto de las personas, la benevolencia del político, que el sistema, cierto, de iniciativa de libre emprendimiento es un sistema sumamente injusto e indigno que te lleva a condiciones precarias. Obviamente todo eso, si tú te das cuenta, no tiene ningún sustento en la evidencia. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque claro, estamos hablando que también la estadística y el bienestar humano importan, pero ¿por qué entonces una idea que jamás ha tenido ningún sustento en la evidencia termina imponiéndose por sobre otras que tienen efectos claros, digamos? Y es justamente por eso, porque llega un punto en que ya cuando... De hecho, esto está estudiado, no quiero entrar en la estadística, pero me acuerdo una vez Jordan Peterson mencionó que una vez que llegas a cierto nivel per cápita, las personas empiezan a demostrar otros intereses, ¿cierto? Si tú tienes más dinero y ya no te preocupas de llegar a fin de mes, empiezas a gastar en ir al cine, en el arte, te empieza a preocupar lo que está pasando no sé, en Irak y sobre el hambre en África y otras cuestiones, el medio ambiente. Todo eso es posible pensarlo cuando ya tienes el estómago lleno, ¿no es cierto? Sí. Si no hay Claro, chance. por eso es la primera batalla, ¿no? Exactamente. El primer esfuerzo que hay que hacer. El primer esfuerzo. Pero después, claro, sucede que los liberales nos tendemos a desentender de lo que es la nueva realidad en la que estamos viviendo. Y esto ha sido algo histórico. Si en realidad uno que diga, hoy que la libertad, bueno, la libertad, la verdad es que históricamente en la historia de la humanidad ha sido cosas muy extrañas, flores en un desierto de tiranías, de autoritarismo, cierto, de imposición. Ha sido realmente un fenómeno muy extraño. Y eso fue el caso de Chile, un accidente histórico, el cual nadie se preocupó de defenderlo, de explicarlo, de hacerlo culturalmente sustentable, es decir, decirle a las personas, oye, qué importante que es la dignidad. Sí, ¿qué es la dignidad? Nada, es intrínseca al ser humano y es lo que cuando se te reconoce significa que tú tienes, se te reconoce la capacidad de pararte sobre tus propios pies y hacer tus luchas y salir adelante y ser dueño de lo tuyo y también hacerte cargo de tus errores, que es la única forma de encontrar la felicidad. Todo este tipo de cosas son completamente ajenas a la sociedad chilena. A tal punto que las personas que hoy tienen una mejor calidad de vida o están dentro de los estatus sociales, o que tienen cierto nivel de bienestar tal vez superior a otro en una comparativa, se llaman a sí mismos privilegiados. Privilegiado. O sea, cuando uno empieza a decir que privilegio es tener el derecho a quedarte con el fruto de tu esfuerzo, claro, lo que estamos haciendo en la práctica es reivindicar la esclavitud. Porque el punto de la esclavitud es que tú no tienes derecho a quedarte con el fruto de tu esfuerzo, eres indigno para administrarlo, para salir adelante, y por lo tanto dependes de otra persona que sí lo es. Entonces, ver a estas nuevas generaciones de chicos que les está yendo muy bien, que van a buenas universidades, que vienen de buenas familias, llamarse a sí mismo privilegiado y sentir una especie de culpa al respecto, claro, del éxito y de lo que les dieron sus padres con el esfuerzo de sus padres, es muy preocupante, porque si uno lo lleva hasta las últimas consecuencias, claro,
la libertad se fuma, se evapora. Claro, lo que te escucho decir es que si bien son parte del sistema, de un sistema de libertad, de libre mercado, donde pueden prosperar, etcétera, no se entienden esos fundamentos, por eso es importante ambas. Y también decías que no solo es la política pública, ¿verdad? No solo es la política pública que hace el cambio, sino también es el sustento cultural, el sustento intelectual, entender que te quedas con el fruto de tu propio trabajo, es importante, ¿no? O sea, también, aparte de la política pública, que es probablemente lo que hace posible ese cambio, es importante la costumbre, la tradición, entender qué es lo que hay detrás. O sea, yo soy un fiel creyente de que las ideas, cierto, liberales, no me gusta ponerle etiqueta, pero en el fondo es porque yo veo compatibilidad con lo que estoy a punto de decir. Yo creo que es un compromiso con la verdad, ¿ya? Y comprometerse con la verdad implica una serie de virtudes olvidadas y muy raras a veces, como es la valentía, de estar dispuesto a reconocer los propios errores y reconocer que uno puede estar equivocado, la valentía de enfrentarse al ridículo a la hora de hacer una pregunta, la valentía a decir de repente, llegar a un punto en que llevas que esto sucede, es un incentivo en la academia, que hay profesores expertos en un tema, llevan 20 años enseñando algo y de repente aparece un genio que dice, no, todo eso está mal, en realidad esta es la nueva teoría y lo comprueba, Claro. y ellos se resisten a aceptarlo porque dicen, 20 años enseñando esto, nunca me di, este cabro de 20 años se da cuenta de otra cosa que era clara, y yo no me di cuenta, requieres valentía para Claro. poder decir, tiene razón, Lo hay que que te seguir escucho andando. decir es que una sociedad que ama la libertad y la verdad tiene que tener las habilidades y las actitudes necesarias de humildad para reconocer que ha cerrado y para también ser responsable. Todos ¿no? estos fenómenos te permiten, te generan un ambiente que es próspero para cultivar ciertas virtudes del espíritu humano. En este caso, cierto, la valentía. Y con relación a las instituciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de la cultura? Bueno, el Hayek, ¿cierto? Hablaba de la democracia como el régimen de la opinión pública. ¿Qué te quiere decir esto? Que dependiendo de la opinión de las personas en la sociedad, es sobre el cual los políticos terminan decidiendo, legislando. Si tú haces popular que el Estado se haga cargo de toda la educación y tiene que ser el que vele por la buena educación, entonces los políticos van a legislar al respecto de eso porque es lo que los va a sacar electos. Lo mismo con cómo emergen las instituciones. Cuando hay ciertos valores que se vuelven populares, empiezan a emerger instituciones informales. Digamos, nadie te enseña... nadie le enseñó al ser humano que la propiedad privada existe y que tú no debes robarle a tu vecino. Simplemente se entendió de manera espontánea que para nosotros poder prosperar y trabajar en conjunto, yo tienes que respetar lo mío y yo respeto lo tuyo y así los dos crecemos. El intercambio voluntario, bueno, yendo al lado económico, cierto, la ventaja comparativa. Nadie inventó eso, simplemente es, ¿ya? La propiedad privada, todo esto de orden espontáneo, el valor subjetivo. Nadie lo inventó, simplemente es. Es como entendemos nosotros el mundo y cómo funciona cuando nos respetamos mutuamente. Y esto genera instituciones. Entonces lo que tú ves en Chile es que, claro, estas instituciones se impusieron en un régimen autoritario, no hubo mayor difusión cultural, entonces, excepto por casos muy excepcionales y emblemáticos, y lo que termina pasando es que estas instituciones nuevas, este nuevo sistema, se queda sin el sustento popular. Es decir, las personas, claro, en un principio creen porque ven lo que pasó anteriormente, pero después nadie se preocupa de difundir la razón de estas instituciones y terminan empezando a dudar de las mismas y a culparlas más, la retórica que ya cierto repasamos, y esto genera un quiebre institucional completo. Y eso es así acá, fue así en Atenas, fue así en Venecia en su tiempo, fue así, ha sido así siempre. Y es interesante que menciones esto en el caso de Chile, porque eso me recuerda algo que Tocqueville, que Hayek nos recuerda muchos de estos autores, que la sociedad libre no se puede imponer. O sea, no es como copiar y pegar la Constitución americana, la Constitución, etcétera, en un país, sino que se tiene que construir a base de ese debate de ideas, de ese florecimiento intelectual que tienen espacios como esto, pero que también tienen espacios en nuestras conversaciones con Claro. otra gente, etcétera. Y si no existe ese fundamento cultural, de costumbres, de actitudes, tú decías, que son favorables hacia la libertad, la responsabilidad, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, entonces por mucho que cambie la Constitución y por mucho que cambie la política pública, no se sustenta.
Totalmente. O sea, y también, a ver, también a veces se sobreconfía en el mercado, ¿cierto? En las personas, porque también tiene un factor o una fuerza educadora. ¿A qué voy? En Chile era un país muy inseguro, de mucha delincuencia, mucha pobreza, y fueron parte de estas políticas de mercado las que permitieron que la delincuencia en Chile bajara a tal punto que, digamos, era muy extraño ver que alguien te robara con un cuchillo. Podían robar, pero cosas muy, muy casuales, digamos. Tú podías dejar, y que le pasaba, por ejemplo, a mis amigos argentinos que iban a Chile, esto no es la regla, pero podía pasar, digamos, llegamos a tal punto que podía pasar que se te quedara el celular en el bus y después alguien te llamara y te dijera, oye, se te quedó tu celular. A mí me pasó con una tarjeta. Y tú vas a Argentina, y esto te lo digo de primera fuente, o sea, yo estaba en Argentina y me empiezan a decir, no, sí, Chile, yo tengo un amigo que fue a Chile y se le quedó el celular en el bondi, el bus, y después una señora lo llamó para devolvérselo. Qué boludos que son los chilenos. O sea, era increíble, era impensable que alguien te devolviera lo que era tuyo y que se te perdió, digamos. Entonces, ahí uno ve cómo esto, y esto nadie lo enseñó, no es como que simplemente pasó de manera espontánea, pero también se puede destruir de manera deliberada. Y eso yo creo que tiene que ver, y ahí tú leíste en el clavo, con el tema de la Constitución. Creo que lo explica muy bien. ¿Ustedes creen acá en Guatemala que si ponen la Constitución de Estados Unidos, ustedes van a ser Estados Unidos? ¿Quién cree eso? O sea, absurdo, ¿cierto? Absurdo. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Bueno, lo mismo en Chile. Ahora, imagínense, un proceso constituyente que creen que si ponemos una constitución que garantice todos los derechos del mundo, de repente los recursos van a aparecer y todos vamos a vivir en el paraíso lleno de derechos y nadie va a tener que pagar por nada. Es absurdo, ¿me entiendes? Y ahí es donde los liberales desde mi punto de vista, humilde punto de vista, se desprenden, se alejan de la discusión y quedan absolutamente al margen. Y es no entender cómo el mundo ha cambiado. Porque seguimos hablando de Tocqueville, seguimos hablando que tiene mucho que aportar, pero el mundo en el que escribió Mises incluso no es el mismo al de hoy, ¿ya? Que está reinventándose constantemente. Reinventándose, el problema de no poder desconectarse, de la gente que está en el celular todo el día, en el computador de acá. Si tú no tienes un celular hoy, quedas marginado técnicamente. Entonces, estas cuestiones son nuevas, son únicas de nuestro tiempo. También es único, que es un fenómeno que yo estoy estudiando, es el cambio de paradigma en que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, se condena la providencia o la suerte y se santifica el mérito. Si uno analiza la historia de la humanidad, de la civilización, que es mi intuición, lo que siempre ha sido la norma es que primera premisa, para que se entienda el efecto de esto. Para el éxito humano participan dos fuerzas. El mérito, ¿cierto? El esfuerzo, responsabilidad que uno pone, y la suerte y la providencia. Porque suerte o providencia, como ustedes le quieran llamar, porque uno no elige en la familia en la que nace, ¿cierto? Y cuando uno empieza a entender lo compleja que es la sociedad y el ser humano, te das cuenta que no importa cuánto mérito pongas para algo, siempre hay un infinito número de cosas que pudieron haber salido mal y no salieron, o quizás sí salieron, no lo sé. Entonces, bueno, si uno estudia la historia de la humanidad en las civilizaciones, tú te das cuenta que la norma ha sido sociedades estamentales. Es decir, que prima y manda donde naciste, ¿cierto? Y tú estás condenado por de donde naciste. Lo segundo, en el área de religión, ¿cierto? Teológica, los dioses de la divinidad, de la providencia, de la suerte, en todas las civilizaciones, desde los griegos hasta los mesopotámicos, todos. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el impacto de esto? Y que tiene un efecto sociológico que los libertarios y los liberales no tienen nada que decir al respecto porque no lo estudian. Y es que tú, si condenas la suerte y crees que es un demonio y que no debe ser y tienes que poner un impuesto a la herencia y que no está bien que tú le puedas heredar a tu hijo y sale el término de privilegio y todas estas cosas, tú lo que estás generando es un ambiente adverso para cultivar virtudes humanas como lo es la solidaridad, la verdadera, ¿cierto? Porque tú cuando le das a alguien, ese alguien no tiene ningún mérito de que tú le des. Es suerte o providencia. Bueno, y gratitud, ¿no? El amor. Tú no puedes planificar el amor. Y como tú bien mencionaste, la gratitud. Si uno cree que todo depende del mérito de uno, ¿a quién le agradeces? ¿Cómo puedes ser una persona humilde si crees que todo te lo merece? Claro, la humildad también, ¿no? Sí. En cambio, con el mérito, cierto que ha sido la norma, se perseguía el comercio. Antonio Escotado tiene mucho que decir con respecto a esto. Condenas la responsabilidad individual, la dignidad, ¿cierto? Todo eso. Y lo que empiezas a ver hoy en día en el mundo es que se empiezan a resignificar una cantidad enorme de conceptos, como el de dignidad, que era el que recién hablamos, el término privilegio, el término solidaridad. Hoy en día en Chile no se consigue una solidaridad sin el Estado, o que no sea por medio del Estado. No tiene nada que ver la solidaridad con eso, jamás había tenido nada que ver con eso. Sí, solo se puede ser solidario en libertad. Claro, exacto. El amor es un constructo social ahora.
Que no se te olvide. Entonces, bueno. Bueno, y hablando del amor, tengo un anuncio. Y después de la pausa, vamos a continuar hablando con Ítalo. Soy muy bueno para hablar. Y con una pregunta clave, que justamente en lo que me decías en la resignificación de los conceptos, etcétera. Es una pregunta de por qué crees que mucha gente, o cómo le responderías a la gente que dice que la construcción de una sociedad libre o las ideas de la libertad y de la responsabilidad son para gente que ya es próspera, para gente que es rica, etcétera, y no para el ciudadano de a pie. Bueno, te dejo con esa pregunta. Y bueno, antes de irnos, les recuerdo que el jueves 23 a las 7 de la noche, hora de Guatemala, María Dolores Arias conversará con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de amor de cortar las venas o amor virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar en nuestro sitio libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Así que para este mes, que es el mes del amor y de la amistad, esta conversación está buenísima. Métanse a www.patreon.com/libertopolis para más información. Bueno, nos vemos después de la pausa. Nos vemos. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. En Banco Industrial estamos innovando para hacerte la vida mucho más fácil. Por esta razón, nuestros clientes ahora podrán acceder a nuestra nueva agencia virtual, donde podrán realizar gestiones y consultas. Uno de nuestros asesores de servicio al cliente puede atender tus solicitudes a través de una videollamada. Para acceder a todos estos nuevos servicios, ingresa a citas.bi.com.gt y conoce nuestros horarios de atención. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Cuando pensamos en nuestro propio desarrollo, sin duda fue de vital importancia la comunicación asertiva. No solo comunicarte bien con las palabras apropiadas, sino también entender de manera asertiva cuándo, cómo, dónde, de qué manera, cuál es el mecanismo que yo puedo usar para poder transmitir una idea y que esa idea realmente sea comprendida de la forma que yo necesito que sea comprendida. Así que yo diría inteligencia emocional y comunicación asertiva. Susan Paola Rojas. En Más Negocios, Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más Herramientas. Libertópolis Negocios. Lunes a jueves, de 6 a 7 por la noche. Por libertópolis.com. Un antojo tengo yo, a la tienda voy a ir. Y si silbo la canción, Don Tonito va a decir: Hola Javier. Hola Tonito. Qué bueno verte, ¿qué vas a querer? Chicharrones señorial. Adiós patojazo, a la casa un fuerte abrazo. Adiós Don Tonito, mi tendero favorito. Qué buena onda es Tonito Silva, siempre tiene lo que quiero. Tonito Silva, mi amigo tendero. Estamos en el mes del amor. Para muchos el significado de este es un sentimiento hacia el prójimo. Pero ¿qué hay del amor propio? El verdadero amor propio no tiene por qué divulgarse o mostrarse en público. Es un estado interior, una fuerza, una felicidad. Significa seguridad. Te invito a que tomes mi consejo porque para poder amar a los demás tienes que aprender a amarte a ti primero. Soy Alejandro del equipo de producción de Libertópolis. Libertópolis. Somos los primeros en defender tu libertad. Desde 2009. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bueno, buenas tardes, estamos aquí de regreso con nuestro visitante en Libertópolis por la tarde de hoy, que es Ítalo Omaina, que nos visita desde Chile, y con quien estamos hablando de cómo construir país. En este caso nos está contando de su experiencia trabajando por construir un Chile mejor. Nos ha contado de ese esfuerzo que ha hecho en base a esa presión que cuando finalmente te toca. Hemos hablado de la importancia de las ideas, la importancia de la discusión, la importancia de comprender los principios que hacen posible una sociedad libre y próspera. Y ahora tengo una pregunta para ti, porque hay mucha gente, yo me he topado pues, hablando con gente, cuestionando sobre cuáles son las bases de la prosperidad material, espiritual y cultural. Y mucha gente me ha comentado a mí, y hemos hablado contigo también en la pausa que te lo han dicho a ti, que estas ideas son para personas que ya prosperaron, para empresarios que ya son exitosos y que solo están protegiendo su privilegio, dirían en Chile. ¿Cómo le respondes a esa crítica? ¿Cómo le respondes al que cuando hablas de libertad te dice, no, lo que tú eres es un facho vendido, o eres un vendido del sistema, Claro. exacto? Mira, yo creo que hay muchas formas de abordar esa acusación, porque no es una pregunta, es una acusación realmente. Yo creo que en el fondo, son personas, y lo digo digamos, con mucha compasión, tristeza tal vez, que tienen muy poco amor propio. ¿A qué te refieres con eso? Porque qué triste sentirte parte de un mundo en el que no importa lo que hagas, estás condicionado. Qué triste. Yo soy orgulloso de lo que tengo y de lo que hago. Y creo que todos deberían estar orgullosos. Si soy una persona que solamente tiene un colchón en el piso, bueno, el colchón me lo gané yo. ¿Por qué tengo que sentir vergüenza de lo que tengo? Y el creer que porque otras personas tienen o que vivo en un sistema que me obliga a ser así, creo que por un lado habla de mucha cobardía y de muy poco amor propio. Hay que estar orgulloso de lo que uno alcanza, sin importar si es poco materialmente o mucho. Creo que hay que estar orgulloso de cómo es uno, porque cuando uno es buena persona, uno es feliz. Yo creo que conocer, comprometerse con la verdad, estar dispuesto a este tipo de cosas, te vuelve una persona que aprende constantemente, cuando no estás odiando, resintiendo el resto. Te vuelve una persona más paciente, más sabia y por ende más feliz. Entonces, yo creo que esa gente que acusa constantemente de que no, que tú te vendiste, que los ricos son así, que yo he escuchado a jóvenes, a los papás de jóvenes que les dicen a los chicos, tú nunca vas a llegar lejos porque el sistema no te va a dejar. Qué triste. Sí, te está condicionando, ¿no? Claro, pero más que al chico, digo, qué triste el adulto que está diciendo eso, porque digo, compa, o sea, tú realmente eres una persona que no cree en lo que ha alcanzado. Porque ¿qué va a pasar si el día de mañana tú eres una persona que se vuelve exitosa? Yo tengo familiares, gente que conozco que son muy... a lo mejor no quiero dar ningún nombre, pero personas que conozco muy cercanas que son muy comunistas, ¿ya? Y les va muy bien. Les va muy bien. Y hablan de los cuicos, que es el término para fresas acá, Sí, ¿no? sí. Esto otro, el sistema. Y digo, está bien, tú estás difundiendo estas ideas, esta forma de pensar. ¿Y qué va a pasar cuando a tu hijo le heredes la casa que construiste? Y gracias a que te ha ido muy bien en este sistema. ¿Quieres que la gente lo vea como un fresa, un inútil, un privilegiado, una mala persona per se? Entonces creo que hay gente que por un lado está muy confundida y por otro lado espiritualmente tiene muy poco amor propio. Qué importante que tocas el tema de amor propio, porque al final en un sistema de sociedad abierta, en un sistema donde tienes libertad, tienes la posibilidad, ¿no? Y al final, si tú te amas a ti mismo y tú confías en ti y te atreves a tomar acción, pues puedes lograr muchas cosas. Me gusta abordarlo así porque, claro, la manera más común de abordarlo sería decir, oye, ¿cómo vas a decir eso? Si en realidad todos venimos de la pobreza, 3 generaciones atrás, técnicamente el 99% de la riqueza estaba concentrada en el 1%, todos eran pobres, no vivían con $2 al día, y ponían todo el dato y repaso histórico, pero claro, ante los oídos de una persona que tiene una visión de mundo muy distinta a la tuya, todo eso entra por un oído y sale por el otro, porque todos son mentiras para ellos, porque los rigen los prejuicios. Entonces, yo creo que el fundamento y la base, la esencia, el núcleo de esto es que son gente que tiene muy poco amor propio. Muy poco amor propio y
Y no queda más que compadecerse por esa gente porque ellos son los que no son felices. Claro, y también cuando tienes amor propio y además lo que mencionabas antes de la pausa, de entender de que sí, existe el mérito y también existe la suerte, entender eso con amor propio, pues puedes enfrentar mejor la situación y puedes hacer lo mejor que puedas hacer de tu situación. Exacto. O sea, como dice el viejo dicho, si la vida te da limones, pues hay gente que se puede poner a llorar en una esquina porque están amargos los limones, pero hay otra Claro. gente que puede hacer limonada. O sea, pongamos los dos ejemplos, digamos, ¿cierto? Amor propio, ¿qué significa? Que en un lado tú te crees merecedor de lo que tienes y por otro lado que no te avergüenzas de tus padres. Porque si tú naces en una familia con pocos recursos y el de al lado nació en una familia con muchos recursos, ¿qué va a decir? ¿Que tus papás fueron unos malas personas, unos inútiles? No. Entonces digo, ama a quien eres, ama lo que haces, ama tus generaciones pasadas, ama ¿cierto? Tu familia, tu abuelo. Con sus historias, sus con luchas. sus historias, sus luchas, lo que les tocó vivir, todos esos conocimientos que uno puede aprovechar, en lugar de sentirte como una pobre víctima, Claro. ¿cierto? Y es que- interesante porque al entrar al tema de amor propio, me encanta porque entonces te conviertes en el protagonista de tu historia. Entonces ya no te conviertes como un personaje, cuando uno dices, no, es que el sistema me pone así, lo que termina siendo es un personaje accesorio en la historia de otra gente. Pero cuando tú dices, no, yo me amo a mí mismo, yo soy el actor, el líder de mi propia historia y yo puedo cambiar esto, pues qué genial, ¿no? Claro, y ojo que el amor propio también te lleva a amar al prójimo, ¿cierto? A amar el éxito ajeno. Es decir, si él pudo, yo también. Porque si él pudo, ¿qué lo hace diferente a mí? Si él es una persona con 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, igual que yo, ¿qué me limita? Ah, quizás él nació con más recursos, está bien, pero no sé, Alexis Sánchez en Chile, ¿cierto? Nació en Tocopilla, que era un pueblo en medio del desierto, mucha pobreza, y hoy es un millonario que juega al fútbol porque se disciplinó y supo reconocer lo que le gustaba y ser una persona disciplinada y llegar lejos y ayuda a su familia ahora de vuelta. Entonces, realmente cuando uno busca excusas, las excusas son infinitas. Sí, claro. Y ese es un buen punto, porque tú estás hablando de un jugador de fútbol ahorita, ¿no? Sí. Porque muchas veces hablamos y ponemos en caso especialmente a los que nos encanta la economía, ponemos casos de empresarios de un tipo, empresarios de Claro. productos, empresarios de servicios, etcétera, pero la verdad es que cuando te das cuenta que el florecimiento humano tiene su lado material, que vimos que es importante, llegar, pero también su lado espiritual y su lado cultural, pues te das cuenta que hay gente que prospera mucho. Un profesor que tú me has comentado, que te ayuda mucho en los trabajos que haces, pues esa es su forma de prosperar, ¿no? O sea, dedicar su tiempo y haber creado un proyecto, pues eso es suyo, es algo, su legado. Exactamente. Entonces, claro, si me preguntas la respuesta que le daría, esa sería la respuesta. Y sabes que es importante porque la mejor, y la verdad es que no sé si la única forma de batallar con la envidia, que la envidia se convierte en un cáncer, que al que destruye es el que la tiene. La mejor forma de batallar la envidia es con el amor propio. Porque una vez que te amas a ti mismo y que te dices, ok, reconozco mi situación, veo mi potencial y creo que tengo la libertad para actuar, para cumplir ese potencial, pues entonces ya no te empiezas a fijar en los demás, ¿no? La envidia es falta de amor propio, directamente, hasta absolutamente ligado, correlacionado. Es decir, o sea, y yo les digo una cuestión a quienes nos están escuchando muy simple y muy sencilla. ¿Ustedes creen que una persona que está constantemente pensando en lo que tiene el de al lado, que quiere destruir lo que tiene el de al lado, no quiere lo mismo, él lo único que quiere es que no haya alguien que tenga más que él, que resiente constantemente, que cree que su vida es miserable y que está determinada por otras fuerzas que él no controla, es una persona feliz? ¿Y no es acaso el fin último del ser humano ser feliz? Sí. Entonces, Y me es parece interesante lógico, digamos. porque cuando te estás... Y además, ese ejercicio de que estamos hablando de la envidia, que es lo opuesto al amor propio, es un ejercicio que puede ser falso, ¿no? Porque a veces tú ves, especialmente ahora en la época de Instagram, en la época de TikTok, ves apariencias y crees que la apariencia es la realidad, cuando si tienes el esfuerzo de conocer qué hay detrás de la apariencia, puede ser que no haya todo lo que parezca. Y puede ser que otra persona que no sea tan escandalosa en su forma de vivir, pues esté viviendo una vida interior muy rica. Entonces, si te enfocas en los demás o en tratar de considerarte una víctima donde los demás te están oprimiendo, te estás perdiendo la oportunidad, uno,
de entender mejor lo que te rodea, y 2, de entenderte mejor a ti mismo y aprovechar las oportunidades que te ha dado la vida. No, estoy totalmente de acuerdo, Pablo. O sea, esa es finalmente, bueno, eso y aprender, ¿no? Estar siempre dispuesto a aprender. Creo que el fruto o la base del éxito es estar aprendiendo constantemente. Y eso, bueno, te ayuda a generar una sociedad próspera, culturalmente sustentable, y que pueda hacer frente a cualquier adversidad que nos toque como seres humanos, porque empezamos a comprender que las cosas son complejas y no son simples. Y cuando entendemos que las cosas son complejas, los prejuicios se caen. Porque no puede decir, todos ellos son fachos y quieren el mal para mí. No, porque esas personas tienen una forma de pensar, tienen vivencias, tienen buenas intenciones también, como también pueden tener malas intenciones, pero que todo viene de algo. O sea, también como tú bien dijiste, en este mundo virtual hay mucha gente que esconde sus falencias, ¿cierto? Este resentimiento en un narcisismo de plástico. Digamos, claro, que amor propio no es ser narcisista. No, para nada. No es estar hablando todo el día de mí, de mí, de mí, de mí. No, para nada. Es simplemente sentirse tranquilo con lo que uno tiene, comprenderse uno mismo y comprender hacia el resto también. Sí, y es interesante, y eso no lo planificamos, se los prometo, pero una de las cápsulas que hemos estado grabando, que tal vez han escuchado durante esta campaña del mes del amor, la que yo hacía sobre el amor propio es sobre esta conexión entre amor propio y aprendizaje, porque cuando te das cuenta que la vida es un largo camino de aprendizaje, te das cuenta que en un camino de aprendizaje se cometen muchos errores. Y muchas veces somos muy duros con nosotros. Y no nos damos cuenta que esos errores nos pueden hacer crecer. Totalmente. Y tomando una actitud de amor propio, podemos usar esos errores, esas falencias, esas cosas que no han salido como nosotros hemos querido, como una oportunidad para crecer y florecer. Me encanta que comenzamos hablando de la situación de Chile y terminamos hablando del amor en este mes, así que me emociona mucho y creo que es fundamental entender que en la base de todo sistema que prospere, el amor es importante. Ítalo, tienes un minuto para despedirte, para dejarnos con tus sabias palabras. No, nada. No, muchas gracias por la invitación. Ya es segunda vez que visito Guatemala, me parece un país muy, muy interesante, muy lindo. Estuve caminando por la Francisco Marroquín, que me parece una universidad única en el mundo, y conociendo grandes personas como Pablito, ¿cierto? Y otros, así que nada, muy agradecido por la invitación y cuando vayan a Chile saben que también es su casa y les muestro las bondades del socialismo, cómo está afectando a mi país. Bueno, entonces los dejamos a ustedes con el consejo para construir una sociedad libre, para construir un mejor país, hay que comenzar amándose uno mismo. Totalmente. Gracias, Ítalo. Muchas gracias. Libertópolis presentó a Pablo Velázquez en Libertópolis, el valor de la verdad.